Continuamos con La Noche. Claudia Gurisati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Desconocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Las familias de las víctimas no solo han afrontado el pavoroso tormento de la incertidumbre. La Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia tardó 4 años investigando, entrevistó a más de 100 testigos y determinó que hay 3 culpables del holocausto del Palacio de Justicia. El gran culpable de todo el acaecer es el M-19. Es indiscutible que ellos son los máximos responsables y ojalá personas del M-19, sobrevivientes del M-19, contaran un poco de la verdad. Ahí están personas en el 4º piso y viene el ejército a disparar contra los bancos. Ya es hora pasada de que no sigan tratando de tapar el sol con un dedo y reconozcan temas tan graves como el exceso de fuerza. El gobierno de la época y aún el gobierno actual debe pedirle perdón a las víctimas. La Comisión de la Verdad encontró que el gobierno nacional hizo caso omiso al clamor de cese al fuego. El presidente de la República dé finalmente la orden de cese al fuego. Inmediatamente. Lo único que se salvó del 4º piso fue, curiosamente, un Cristo que cuando inauguramos el nuevo Palacio de Justicia lo entronizamos en la sala plena. El expresidente Belisario Betancur se disculpó de esta manera a 3 días de cumplirse 30 años del Holocausto. Si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas. Pero la Comisión de la Verdad cree que falta aún más. Sin un perdón, mirando a los ojos a las víctimas, nunca vamos a obtener la paz. Vamos a Bogotá, Colombia, con Ever Bustamante, senador colombiano del Partido Centro Democrático y exsecretario de Relaciones Internacionales del M-19. Para ese entonces, él era secretario de Relaciones Exteriores del M-19, se encontraba, según lo ha dicho, fuera del país, pero también hemos querido invitarlo hoy al programa de La Noche para conocer ese análisis que usted hace, señor Ever Bustamante, del impacto que tuvo esta toma del Palacio para el M-19. ¿Qué significado tuvo? Bueno, efectivamente, este es un hecho, como ya se ha reseñado durante 30 años, quizás el más trágico de la historia de Colombia. Definitivamente fue un terrible desacierto la decisión del M-19 de definir el Palacio de Justicia como un objetivo para una toma militar. Esto nos impactó negativamente, por supuesto, en Colombia y en todo el mundo. El M-19 era un movimiento que tenía relaciones con muchos partidos políticos, organizaciones sociales, con gobiernos tanto de América Latina como de Europa y otras partes del mundo. A los 2 o 3 días de haberse producido este hecho, todos los gobiernos nos exigieron retirarnos de sus respectivos países. Por supuesto, esto es un efecto menor, porque el efecto mayor se causó con las víctimas inocentes de este dolorosísimo hecho. Aquí resultó víctima todo el país y por supuesto no se puede eludir ninguna responsabilidad. Yo estaba en el exterior, el M-19 era una organización jerarquizada, compartimentada, no tuve ningún conocimiento anterior. Y quienes tomaron las decisiones y quienes participaron en la operación militar, todos pagaron con su vida pues este terrible despropósito de tomarse el Palacio de Justicia. Yo creo que ahí, en ese mismo hecho, el M-19 se dio cuenta de la inviabilidad de llegar a la toma del poder por la vía de las armas. La reflexión que hizo el M-19 a raíz de estos hechos fue muy profunda
Y por eso 4 años más tarde, 5 años más tarde, tomó la decisión voluntariamente, de manera unilateral, de abandonar las armas, de no continuar impulsando la lucha armada y de reintegrarse a la vida social, económica y política del país. Para mí personalmente fue muy trágico. Yo fui estudiante de la Universidad Externado de Colombia, me gradué como abogado y mi profesor de Derecho Penal fue el doctor Alfonso Reyes Echandía, mi profesor de Derecho Constitucional fue el doctor Gaona, mi presidente de tesis fue el doctor Carlos Medellín, varios de los magistrados que murieron allí, lamentablemente, como Mario Calderón también, uno de mis profesores de Derecho Penal, murió. Ajá. Y por supuesto, esto también para mí fue muy doloroso por las víctimas del Palacio, por las víctimas inocentes y también por los guerrilleros equivocados del M-19. Doctor Jaime Castro también nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Era el ministro de Gobierno en ese entonces, en ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985. Señor Castro, ¿usted por qué cree que este ha sido un capítulo que no se ha cerrado en la historia de Colombia luego de 30 años? Básicamente porque no se ha logrado establecer judicialmente la responsabilidad en el caso de los desaparecidos. Me parece que esa es la herida abierta. Otro bien distinto sería el debate sobre el Palacio de Justicia, los comentarios, las interpretaciones que se puedan hacer sobre esos hechos si no estuviese de por medio el tema de los desaparecidos. Y si la Administración de Justicia en 30 años hubiese podido decidir ese tema con validez para todos los colombianos, pero ese tema todavía está abierto y eso es lo que mantiene las heridas abiertas. Mire, cuando termina el asalto, la fuerza pública regresa a los cuarteles por la carrera séptima y la ciudadanía aplaude a los soldados y a los policías que habían recuperado el Palacio de Justicia, que habían perdido a 11 de sus hombres, que se había producido un verdadero drama, pero la opinión pública, la que estaba en las calles, no movida por ningún partido, por ninguna organización, reconocía que se había evitado un drama muy grande. Se había evitado, yo no exagero, que nosotros nos convirtiésemos en un narcoestado. La opinión pública, entonces, espontáneamente, libremente, aplaudía a la fuerza pública. Ajá. Días después, semanas después, empieza a aparecer el tema de los desaparecidos y ahí cambia la opinión de la ciudadanía. Y todavía estamos con ese tema sobre la mesa porque nuestra Administración de Justicia ha sido, infortunadamente, muy lenta en las investigaciones que adelanta. Doctora Noemí Sanín. Totalmente de acuerdo con el doctor Jaime Castro. Cuando terminó, todos los medios de comunicación, usted lo puede mirar, los jefes políticos llenos de dolor, como estábamos todos los colombianos, fueron solidarios con las medidas por lo que se impidió. Dicho esto, tengo una autocrítica o una lección que además, como no estamos vacunados de ataques terroristas y además en el mundo sirve, yo creo que se hubiera podido evitar o se evitaría si hubiésemos mandado una comisión, si se le hubiera ocurrido a las víctimas, si se le hubiera ocurrido al gobierno, si se nos hubiera ocurrido a la fuerza pública, que hubiéramos mandado una comisión de civiles, expertos en derechos humanos, ojalá, a la Casa del Florero, para que allí recibieran todos los que lograron escaparse o los que la fuerza pública ayudó a salvar la vida, o a los guerrilleros, a todos, para que se hiciera un levantamiento juicioso con una comisión civil, porque el tema de los desaparecidos hubiera sido distinto. Pero es que es tan fácil ser general después de que se libra la guerra, pero esta lección sí quisiera yo que la tuviéramos. Cuando se presente un ataque terrorista, yo creo que es muy importante que haya unos testigos independientes
que puedan vigilar esa circunstancia. Hubiera sido muy importante para el tema de los desaparecidos, que yo invito que todos aportemos la verdad. Yo me enteré que había desaparecidos muchísimo tiempo después, porque lo que dice el doctor Jaime Castro, la opinión no lo supo. Los desaparecidos fueron denunciados después, conocidos pues que había desaparecidos. En estos días nos enteramos que había 3 de los desaparecidos en la Fiscalía General de la República. De modo que yo le agradezco al señor fiscal que nos invite como testigos a declarar y que entre todos construyamos la verdad para que sobre todo los dolores de los desaparecidos y de las víctimas pues se mitiguen un poco. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Estamos con los protagonistas de esa noticia, personas que estuvieron presentes en ese lugar, hacían parte del gobierno del entonces presidente Belisario Betancur. Vamos a una última pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.